Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al podcast Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida. La saluda Becky Pliego esta mañana. Y bueno, hoy es lunes de enfoque, en donde nos enfocamos, comenzamos a arrancar la semana con el corazón en la palabra y con el pie derecho. Y como saben, si el primer paso del día, si no empezaste con el pie derecho, el que sigue, dalo con el pie derecho, ¿no? Buena actitud al Señor, agradeciendo, obedeciendo al Señor y recordando que esta historia no es de nosotros, ¿no? Es del Señor. Y bueno, estamos en esta serie de los 10 mandamientos que Ali y yo estamos haciendo, pequeñas meditaciones estos lunes, y vamos a ver hoy el primer mandamiento, pero voy a leer Éxodo 20, voy a leer de Éxodo 20, de la Biblia NBLA. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y ahí vamos a parar hoy. Recordemos, Ali nos habló de la introducción importantísima, ¿no? Él es nuestro Señor, el Dios que nos sacó. Estos son mandamientos para gente libre, ajá. No son para esclavos. Dios está diciéndonos, esto es lo que quiero yo para que ve cómo debes de vivir como libre, ¿no? Conocemos ese pasaje de Gálatas que nos encanta, que vivamos como libres, sino como esclavos. Y es esto, si te das cuenta, los 10 mandamientos no son esclavitud, no son dados a esclavos, son dados a los que han sido hechos libres. Ajá, es increíble. Entonces, bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tengamos bien en cuenta, que toda la suma de los mandamientos de Dios es lo que debemos de santificar en nuestros corazones. Ajá. Y eso es lo que precede. Fíjense que los primeros mandamientos corresponden a nuestra relación con Dios y después a nuestra relación con nuestro prójimo. Y es impresionante si te pones a pensar en eso, porque empiezas ahí. O sea, si tú no reconoces que Dios es Dios tu creador y Dios tu redentor, como vimos en la introducción, entonces, híjole, ¿no? Está tremendo, no puedes avanzar. Tenemos que tener a Dios por nuestro Dios. Él es el Dios que salva. Él es nuestro Dios que nos ha salvado. Él es nuestro Dios que nos ha libertado. Tenemos que reconocerlo como Dios. Ajá, reconocerlo y entender la diferencia que los ídolos paganos son nada. Podemos tener el Salmo 96:5 si quieren leer más, o Primera de Corintios 8:4. Ajá, los ídolos no pueden ayudarnos. Ningún ídolo, ningún ídolo hecho de madera ni de cerámica, ningún ídolo físico puede ayudarnos. Ajá, los mismos ídolos de los israelitas fueron llevados cautivos en el tiempo del cautiverio, no los pudieron liberar. Ajá, hay vanidad en ellos. Ningún ídolo, ni físico, ni emocional, por más que te prometa, ahora sí que todo, nada. No, tenemos que tener a Dios como Dios, porque Él es Dios. Él es Dios. Reconocerlo como Dios es decir, tú eres Dios y yo no soy Dios. Punto. Es eso. Eso es entender también la soberanía de Dios. Es decir, Dios es Dios y yo no soy Dios. Eso nos ayuda cuando venimos también a leer las escrituras, es decir, hago mi mejor esfuerzo para entender, oro al Señor que abra mi entendimiento, me enfoco y me concentro cuando estoy leyendo o escuchando las escrituras. Si tengo algún pasaje que no entiendo, pregunto o lo anoto y lo leo después en algún comentario, pero al final del día, si hay algo que de verdad no entiendo, algo que de verdad en mi conciencia o en mi corazón, así como que, ay, me cuesta trabajo verlo. Es decir, Señor, tú eres Dios, esta es tu palabra y yo no soy Dios y yo no estoy sobre tu palabra. Ajá. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios sobre la salvación de los hombres. Dios es Dios. Él es, no hay otro, no, ángeles no se comparan, el diablo no es Dios, no hay una lucha de iguales entre Dios y el diablo. No,
Dios es Dios. Y hoy y entonces, si Dios es Dios, si no voy a tener otros dioses delante de Él, entonces tengo que conocer a Dios. Quiero conocer a Dios. Quiero conocerlo como Él quiere que lo conozca. Quiero conocer el carácter de Dios para no hacerme un Dios de mi propia imaginación. El otro día alguien me preguntaba qué pasa, alguien que está haciendo el reto de la lectura de la Biblia, me decía, pero es que ¿por qué tenemos que estar leyendo la Escritura? O sea, si el Espíritu Santo nos enseña a cada uno, ¿no? Tenemos que respetar que también el Espíritu Santo le puede hablar a cada persona. Pero fíjense el error y el peligro grave que hay en eso. Si no tenemos el estándar afuera de nosotros, el parámetro afuera de nosotros, entonces cada quien podríamos hacer un Dios a nuestra propia imaginación. Ajá. Un Dios, ¿no? A lo mejor para alguien, Dios acepta a todos tal como son y nunca los cambia, ¿no? O sea, puede ser gay, puede ser ladrón, puede ser blasfemador, puede ser una mujer pastora, puede ser lo que sea, y qué importa, ¿no? Para mí eso es lo que es, ¿no? Aunque está claro en la Escritura que diga que Dios abomina esas cosas. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Tenemos que venir a las Escrituras. Señor, que enséñame, transforma mi mente y mi manera de ver todo a través de las Escrituras para que te conozca a ti como Dios y pueda entonces discernir entre los falsos maestros y las falsas enseñanzas y los dioses falsos. Ajá. Tenemos que recordar que Él es el que nos sacó de la tierra de Egipto, el que nos sacó de casa de servidumbre. Él es nuestro Dios. Nuestra vida le pertenece al Señor. Nuestra vida le pertenece toda al Señor. Y entonces, por eso es que le reverenciamos, por eso es que lo adoramos. Salmo 89, 7. Voy a leerlo. El Salmo 89, 7 dice, bueno, voy a leer desde el 1. Dice, por siempre cantaré las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién en el firmamento se puede comparar con el Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios es muy temido en el consejo de los santos, e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Y sigue, ¿no? Increíble, contando las maravillas del Señor. Pero lean el Salmo 89 hoy, de verdad es una cosa increíble. Pero me encanta aquí que dice, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién? Y Él es muy temido entre los santos. Amamos al Señor, pero lo reverenciamos como nuestro Dios, como nuestro Dios. No le decimos Diosito, no le decimos Diosito, por ejemplo. Tememos a Dios, porque grande es su nombre. En Deuteronomio, este es otro pasaje increíble, Deuteronomio 28, 58. Deuteronomio 28, 58. Ay, lo estoy aquí en la aplicación, va medio lento. Ok, 58. Si no cuidas de poner en práctica estas palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor, tu Dios, entonces el Señor hará horribles plagas y vienen cosas tremendas de consecuencias, ¿no? Ahí. ¿Pero por qué? Porque no temieron el nombre glorioso del Señor. Reverenciarlo al Señor es reverenciar y temer su nombre. No fallemos en esto. No, ya lo vamos a ver que después en el mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano, me asombra qué tan común es en las conversaciones que
que escucho, oh Dios, ay Señor, ay, bueno, miles de expresiones escritas, es terrible, ya lo veremos, pero todo eso es, de verdad, temamos a Dios, temamos al Señor. Otra cosa es confiar en Él. Si Dios es Dios y Él es Dios y es nuestro Dios y no tenemos otro Dios delante de nosotros más que el Señor, entonces quiere decir que lo confiamos porque ya conocemos que Él es el Dios fiel que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Cómo no vamos a confiar en Él? ¿Cómo no? Si Él fue el que nos libró del pecado que nos asediaba y de la esclavitud del pecado, ¿cómo no vamos a confiar en Él en donde el Señor nos tiene? Salmo 141:8 es increíble, ¿no? Mis ojos voltean al Señor, en Él está mi confianza. En Él está mi confianza. ¿Y qué es confiar en el Señor sino encomendar todo nuestro tesoro mayor, lo que más amamos al Señor? Al Señor. Ajá. Consideremos a Dios como lo grande que es y lo bueno que es y lo sabio que es y lo misericordioso que es y confiemos en Él. Podemos confiar con Él para nuestras necesidades básicas, podemos confiarle a Él nuestros hijos, podemos confiarle a Él los deseos de nuestro corazón. Podemos confiarle en Él nuestros miedos. Ajá. Como cuando el día que temo, en ti confío, el Salmo 56:3, ¿recuerdan? Podemos confiar a Él nuestras enfermedades, los miedos que nos acechan. Ajá. Y eso es una buena pregunta, es ¿en quién estoy confiando? Ajá. No podemos decir, yo creo que es más fácil eso que preguntar ¿a quién amo más? O sea, amo más a mis hijos que a Dios. ¿Cómo vas a saber? O sea, ¿cómo lo vas a medir? La única manera de medirlo, por ejemplo, es si si quieres proteger a tus hijos de las consecuencias del mismo pecado del que están viviendo y tratas de hacer todo para salvarlos de la consecuencia que Dios está llevando a través de su pecado para que se arrepientan. Si tú estás o bajando el estándar de lo que la Biblia dice que es pecado para ganarte a tus hijos, ¿no? Esas son maneras bien prácticas de ver que tus hijos están convirtiéndose en un ídolo en ti. Pero otra manera es para otras cosas, es, por ejemplo, ¿cómo sabes si amas el dinero más que al Señor? Por ejemplo, es difícil, a veces, o sea, es como cómo lo mides, ¿no? Pero una manera es en quién confío, en quién volteo en mi confianza. Ajá. ¿A quién confío? ¿A quién amo? ¿A quién obedezco? ¿De quién tomo mis órdenes cada día? Ajá. ¿De quién? ¿De quién tomo todo esto que viene, ¿no? Entonces, no debe de haber ningún otro Dios delante de nosotros. El Señor es muy bueno y muy misericordioso y de verdad confiemos en Él, confiemos en Él. Ajá. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién está tu vida? ¿A quién eres devota? ¿Para quién vives? ¿De quién temes? ¿Temes del hombre? ¿De quién temes? Ajá. Entonces, ¿eres tú misma? ¿No? ¿Es tú misma tu Dios o el Dios de tu imaginación? Ajá. Tengamos en alta estima al Dios que nos ha redimido. Y si tú no eres creyente, si Dios solamente reconoce a Dios como creador, pero no como redentor, no como padre, ven, corre a Él. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepiéntete de ser tu propio Dios y de poner otros dioses delante de ti, de poner tu amor y tu confianza y tu temor en otras cosas o personas que no son el Dios verdadero. Arrepiéntete y cree que la sangre de Cristo es suficiente para lavarte, que el perdón del Señor es grande, que Él es muy misericordioso. Abraza el perdón de Dios, abraza el perdón del Señor y comienza hoy una vida rendida al Dios verdadero. Ajá. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú hablaste estas palabras a Moisés para nosotros también. Gracias que tú eres nuestro Dios. Y si tú eres nuestro Dios, Señor, es porque tú nos hiciste pueblo tuyo. Tú nos escogiste y es por eso que podemos llamarte Dios, bueno, Padre nuestro. Gracias, Señor. Gracias que lo que más quieres darnos es a ti mismo. Gracias, Señor.
Gracias que nos sacaste de la tierra de Egipto, de la esclavitud, del pecado. Señor, que nos rescataste de las consecuencias eternas de nuestro pecado. Gracias, Señor. Gracias que ya no somos siervos a nosotros mismos, al pecado. Gracias que no hay excusas para nosotros, para vivir en libertad, para agradarte y amarte, Señor, porque tú nos has hecho libres. Padre, nos mandas que no tengamos otros dioses delante de ti. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos hecho dioses falsos muchas veces. Cuando menos nos damos cuenta, estamos poniendo nuestra confianza en algo que no eres tú, en alguien que no eres tú, o estamos esperando la respuesta del doctor o del abogado, o en vez de esperar en ti, Señor. Nuestra confianza y nuestra esperanza, en vez de voltear a los montes a orar y suplicarte delante de ti, estamos buscando no a los montes a nuestro Redentor, sino a otra persona que nos ayude. Señor, líbranos de tener otros dioses. Perdónanos, Señor. Líbranos de nuestra, como decía Calvino, Señor, que de verdad nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Líbranos, Señor, de crear y de inventarnos ídolos que nos aparten de ti. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que las personas, mujeres, yo te pido, Señor, que las mujeres que estén escuchando esto, las que no han sido salvas, Señor, que caigan a tus pies. Te lo pedimos, Señor. Trae a si hay hijos que no están conversos las mujeres que están escuchando, esposos, Señor, te lo pedimos que los traigas a ti. Solo tú eres poderoso para sacar a muchos de la tierra de servidumbre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado, tú nos conoces y por eso te amamos. Gracias que tú nos amaste primero y por eso te amamos. Gracias, Señor, por gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Ayúdanos a vivir como gente que tiene a Dios, al Dios verdadero, por Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias por escuchar, por compartir y a la palabra. Vamos a continuar a perseverar en las Escrituras para conocer al Dios verdadero, que ahí es a donde nos habla y se muestra a nosotros. Un abrazo. Gracias.